Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que hasta donde pueden recordar siempre amaron el cine, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Goodfellas de Martin Scorsese. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de un clásico del cine mundial, y en específico del cine estadounidense, y todavía más específico, un clásico del cine de gangsters, del cine de mafia, de la Cosa Nostra, y más específico, un clásico de la filmografía del cineasta neoyorquino Martin Scorsese, del cual ya hemos hablado de algunas películas de Scorsese. No estoy seguro cuántas películas hemos tocado en este podcast, pero por lo menos una, ya hicimos un capítulo sobre Taxi Driver, que para muchos es como su mejor película, para muchos es, o por lo menos como la película más icónica, la película más representativa de la obra de Martin Scorsese, y lo cual pues no es descabellado, porque pues es la película de Scorsese que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Entonces pues es la que lo convirtió en una superestrella de los años 70 del cine. Y también es una película donde actúa Robert De Niro, que ya para ese entonces tenía un Oscar en su carrera. Y a partir de eso se desarrollaría una mancuerna muy prolífica, y que brindó películas de un calibre altísimo, de una calidad impresionante, entre Martin Scorsese como director y Robert De Niro interpretando al personaje protagónico de sus películas. En este caso, la película que vamos a hablar hoy, Goodfellas, traducida al español como Buenos Muchachos. Robert De Niro no hace el papel protagónico, pero sí hace un personaje secundario muy cercano al personaje protagónico, interpretado en esta ocasión por Ray Liotta. Este personaje es un personaje de la vida real, un famoso criminal estadounidense llamado Henry Hill. Este es un personajazo, y su vida fue, o más bien parte de su vida, desde el momento en el que comenzó a trabajar para la mafia en 1955, hasta el momento en el que cayó en la cárcel en 1980. Esta etapa de su vida fue capturada primero en una novela escrita por Nicolas Pileggi. Nicolas Pileggi hizo un libro llamado Wise Guy, que significa vato listo, vato listillo, y que es la manera en la que en Estados Unidos se refiere, los miembros de la Cosa Nostra se refieren a sí mismos. Un wise guy, un vato listo, y con eso quieren decir que es un hombre que trabaja para la mafia, para la Cosa Nostra. Y Henry Hill, es interesantísima su historia, como desde adolescente fue absorbido por, por la mafia, aunque no lo podían hacer un miembro,
que en inglés tienen un título, tienen un término muy específico, que es un hombre hecho. Cuando se habla de un hombre hecho, a made guy, un hombre hecho, quiere decir que ya es miembro de la Cosa Nostra, pero Henry Hill no podía ser un miembro, no podía ser hecho un miembro de la Cosa Nostra porque él venía de ascendencia irlandesa. Al igual que el personaje de Robert De Niro, que tiene ascendencia tanto italiana como irlandesa, entonces ninguno de los dos podía ser un miembro. Entonces, la triada de personajes principales de esta película la completa el gran Joe Pesci, que interpreta un personaje que sí es de ascendencia completamente italiana. Entonces a él es al que pueden hacer miembro y con esto el personaje de Robert De Niro y el protagonista interpretado por Ray Liotta podrían llegar a adquirir un estatus más alto, aunque no fueran hechos, pero podían adquirir un estatus más alto si su amigo, interpretado por Joe Pesci, llegara a ser un hombre hecho. Y básicamente la película, Martin Scorsese dice que es una película sin trama, y me parece que se refiere a que no tiene una trama con estructura convencional de 3 actos. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? No es una película de primer acto con una presentación de un conflicto claro y preciso. Después un segundo acto con un desarrollo de ese conflicto claro y preciso. Y después un tercer acto con la culminación y con la conclusión y el desenlace de ese conflicto claro y preciso. En ese sentido, pues entiendo lo que dice Scorsese sobre su película, pero es una película que no aburre nada, una película de casi 3 horas, eh, bueno, no, perdón, 2 horas y media más o menos, pero es una película que no aburre nada, o sea, es realmente el dinamismo que alcanza Scorsese. Ya para este entonces, pues ya había filmado Taxi Driver, Toro Salvaje, ya había filmado La Última Tentación de Cristo. Entonces estamos hablando de un Scorsese realmente maduro y esta película la estrena en 1990. Ya estamos hablando de un Scorsese que se acerca, que arranca la década cinematográfica de los 90 con una película que terminaría siendo un clásico. Y que narra la historia de Henry Hill con un dinamismo impresionante y que también es una película que tiene mucho de realismo, por decirlo de algún modo, porque el cine de la mafia, cuando se estrenó El Padrino en 1972, se hablaba de que era una película que había llevado el realismo al cine de la mafia, que la había sacado de este tono totalmente como hasta fantástico, de un mundo fantástico de Al Capone, y de este personaje de Los Intocables, que se me olvidó su nombre de momento, pero eran películas muy en un tono muy fantástico y muy moralista, y El Padrino llevó el género de la mafia a un asunto familiar, a un asunto en el que el público se podía identificar porque es un asunto de un padre y sus 3 hijos y las esposas de estos 3 hijos, ¿no? Y al final nace el hijo del protagonista, interpretado por Al Pacino. Entonces, es una película que llamó mucho la atención por llevar el realismo al cine de mafia. Sin embargo, Goodfellas, a mi parecer, Scorsese lleva el realismo a un terreno todavía mayor. Le quita esta romantización de la que tanto se ha hablado, de las películas del Padrino, una romantización impresionante de la mafia italiana, al haberlo mezclado con el tema de la familia. Y en cambio, esta película de Goodfellas
pues es todo lo contrario, ¿no? No hay romantización alguna. Nos trae una crudeza desde la primera secuencia en la que acuchillan a alguien en una cajuela. Después sí nos trae el tema de la familia también, ¿no? Cuando el personaje de Joe Pesci lleva a sus dos amigos, el personaje de Ray Liotta y el de Robert De Niro, con su mamá, que es interpretada por la mamá de Martin Scorsese. Y es una secuencia que tiene mucho de improvisación y le da un toque realista, pero un toque realista familiar, pero que lleva mucho más carga realista que la de El Padrino. Goodfellas abrió las puertas para el cine de gangsters que podía ser mucho más apegado al suelo, al terreno bajo, a los criminales de calle, de a pie, y que por supuesto pues abrió la puerta para la serie televisiva de Los Soprano, ¿no? Que es como la quinta esencia de las historias de mafia centradas en la familia, ¿no? Que incluso la serie lleva el apellido de la familia, ¿no? Los Soprano. Y que estos personajes de la serie cinematográfica de Los Soprano son fanáticos de Martin Scorsese y fanáticos de las películas del Padrino. Entonces esto llevó todavía, pienso yo, la cosa a terrenos más realistas porque se desarrolla en un universo donde Goodfellas existe y donde El Padrino existe, ¿no? Entonces pienso que es súper interesante cómo Goodfellas me parece como una película pivote para esto de llevar el realismo a la cosa nostra. Goodfellas me parece que Scorsese, si bien ya lo había hecho antes con Mean Streets, calles salvajes o calles crueles, no recuerdo cómo se llama aquí en México, Mean Streets, ya había llevado esto del realismo con Robert De Niro y Harvey Keitel. Yo pienso que en Goodfellas es una película pivote, es la película que uno puede identificar, pienso yo, como ya fuera de la modernidad y que puede hablar de una posmodernidad de la cosa nostra. Porque el Padrino se estrena en los años 70, pero habla de una familia, habla de un momento de la familia en los años 40. Es una película de época. En cambio, Goodfellas es una película también de época, pero que ya nos habla de los años 70. Ya nos muestra una muy buena parte de la historia, o digamos la parte medular, la parte más grande de la historia se desarrolla en los años 70. Entonces ya nos habla de una mafia mucho más moderna o posmoderna. Eh, pero le voy a ceder el micrófono a mi compañero y amigo Paquito para preguntarle qué opina de esta película de Martin Scorsese. ¿Tú cómo viviste Goodfellas, Paquito? Hola Fernando, gracias. No, pues fíjate que esta película yo no recuerdo exactamente cuándo la vi por primera vez, pero Goodfellas es una de esas cintas que yo conocí por referencias, por recomendación. Muy probablemente ya la vi en el siglo XXI, o sea, de este lado del siglo. Yo sí estaba familiarizado con el trabajo de Scorsese, por lo menos con las películas más populares, Cabo de Miedo, La Última Tentación de Cristo, Taxi Driver, la de Toro Salvaje. Yo ya sí conocía esas obras. Esta en particular no. Y de hecho, en mi mente con mucha frecuencia la confundo con otra que se llama Casino. Se me revuelven, no sé por qué. Bueno, por temáticas y por actores. Hubo un tiempo en que estaba un poco cansado del género de gangsters. Y más aún cuando De Niro estaba en los créditos, porque llegó un momento en que De Niro se interpretaba a sí mismo una y otra y otra y otra vez. Incluso hay una comedia paródica del Padrino, pero yo no he encontrado el nombre de esa película. Solo recuerdo que sale Matthew Broderick
pero pues quién sabe si si me la fantaseé, si es un efecto Mandela. Pero el caso es que a mí ya me tenían un poco cansado las películas de gangsters, pero obviamente esta fue una etapa muy corta de mi vida y recapacité porque volví a verlas y me volvieron a gustar. Lo que más me llama la atención de esta película en particular es el tono, porque al principio parece que la película nos va a mostrar una apología del crimen, que además es algo que se le ha criticado mucho a las películas de gángsters, en particular al Padrino, porque en algunas ocasiones te vende la idea de que los criminales tienen honor y de que son más como antihéroes. Y pues la película de Goodfellas parece tratar de demostrar la tesis de que estar fuera del crimen es estar equivocado. Hay un momento en que al principio de la película en la que pues te empieza hasta a convencer, pero la película no empieza así, empieza en una situación de mucha tensión, una situación que va a marcar un parteaguas en la vida del mafioso Henry Hill, que es el autor de la novela, bueno, de la autobiografía en la que está inspirada, y que pues ya mencionaste tú, está interpretado por el grandioso Ray Liotta, que ya descansa en paz. Pues esta escena lo que nos está tratando de decir es que no van a tratar de convencernos de nada, sino que van a empezar a presentar una serie de argumentos convincentes que luego van a contrastar con contraargumentos igual de convincentes. Henry Hill comienza diciendo que todo lo que siempre quiso en la vida es ser gángster desde que era niño. Una frase que creo que fue votada como una de las mejores frases de la historia del cine. Y describe a los gángsters como una especie de superhombre, de superhéroes que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Si alguien intenta ponerse en su camino, se lo llevan de corbata. El pandillero que describe Scorsese en esta película, a ese personaje que llama Wise Guy, que es lo que nos dijo, mencionó también Fernando. Yo traduciría en español como chico listo, los chicos listos, los sabiondos, rapaz, diría el señor Burns en Los Simpson, se vuelve un elemento esencial de la vida cotidiana. Estos wise guy tienen que ver hasta en la compra de la carne, están en todo, es parte de la costumbre, es parte de la tradición. Esto lo traen los pueblos de Italia al Nuevo Mundo desde el Viejo Mundo. Es el modo de vida de la vieja Italia, de la Italia del siglo XIX, de la Italia que apenas se estaba reunificando. Es un sistema político que se justifica a sí mismo y del que todos forman parte, porque si tú te opones a este sistema, pues te matan, te expulsan con violencia, o formas parte o no formas parte de la peor manera. Entonces nos presentan al mafioso como un elemento de la vida cotidiana, como un elemento cultural. La gente está acostumbrada a resolver los problemas yendo a la mafia, no yendo a la policía, porque la policía está tan corrompida por la mafia que ya saben que la única voz que importa es la del capo. Y luego pues hay tres aspectos en la vida de este gángster, de este wise guy, que son representados por los tres personajes principales de los que ya nos habló Fernando. Son como decir tres arquetipos, pero no son exactamente arquetipos. Vamos a decir que son tres perspectivas. Eso me parece mejor. Son tres perspectivas. Henry Hill, el protagonista de la película, es el gángster por convicción, el que realmente cree que nada puede salir mal,
que hacer lo que hace está bien porque hay que hacerlo, porque alguien lo tiene que hacer, y el que lo va a hacer es alguien con valor, y él es ese alguien. Es un chico listo que se da el lujo de tratar mal a una chica y terminar conquistándola y hasta casándose con ella. Hoy es irlandés católico, pero no le da ningún reparo decir que es judío con tal de engatusar a los suegros. El fin justifica los medios. Y así es, Henry Hill. Es hasta cierto grado inocente. El segundo aspecto es el otro extremo de la moneda. Tommy DeVito, interpretado por el grandioso Joe Pesci, en un personaje que terminaría comiéndoselo. Bueno, no, porque sí tiene muchos papeles diferentes, pero es un papel que se quedó muy grabado ahí. Es un hombre violento, pendenciero, abusivo, profundamente acomplejado, y eso es divertidísimo. Joe Pesci sabe cuáles son sus shortcomings, pun intended. Sabe que es pequeño, sabe que es feíto, sabe que tiene una voz chillona, que es más bien gracioso, y utiliza eso para convertirse en una especie de chihuahua rabioso, y utiliza eso para que sus personajes sean seres acomplejados que no pueden ser felices porque ser felices los aburre. Este Tommy DeVito no puede ser feliz y nunca va a ser feliz porque a él no le gusta la felicidad. Él florece en el caos, en el desorden, y es en esta tendencia al desorden, en este caos, eh, 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 que va desencadenando tal desorden en su vida que lo hace su peor enemigo. Eventualmente va a ser él su propia perdición. Tommy DeVito es el resultado del poder por el poder sin límites. Y James Conway, que es el papel que lleva Robert De Niro, es el último vértice de esta pirámide. Es la ciencia del crimen, es el cerebro que está detrás de todo, es el frío, el calculador, el leal hasta donde la lealtad le es útil. Es el único de los tres que conoce realmente el juego y que sabe jugar. No es inocente como Henry Hill. Él no espera nada bueno de nadie. No es salvaje como Tommy DeVito. No juega sus cartas abiertamente. Se las guarda. Y yo creo que en esta película, en función de esos tres personajes, nos va mostrando que esa fantasía del crimen sin víctimas o del criminal como superhéroe es solo eso, una fantasía. Porque al final del día, cuando el criminal empieza a florecer, cuando empieza a ganar dinero, cuando empieza a enriquecerse, buscará la legitimación, porque sabe que el único resultado posible dentro del crimen y fuera de la ley es la eventual muerte por un pez más grande, porque así es la ley del crimen. Entonces, Henry lo aprende a la mala. Henry se da cuenta de que no hay lealtad, de que al final del día lo que importa es la libertad, al precio que sea. Tommy no tiene esa oportunidad, no alcanza a aprender a tiempo, o por lo menos no tiene la capacidad para hacerlo. Probablemente nunca habría aprendido esa lección porque se cree inmortal. Y James siempre lo ha sabido, no le llega de sorpresa, y él solo está tratando de postergar un resultado que sabe que no puede ser otro. Esa es mi visión de Goodfellas, es lo que yo saco de la película, que además es una película semi-autobiográfica, y cuando digo semi-autobiográfica es porque todas las películas siempre cargan un enorme peso de ficción que le da forma cinematográfica a la historia. Entonces modifican la historia para que funcione como película. Pero sí sabemos que Henry Hill se presentó al estreno de la película y toda la fiesta durante el cóctel se la pasó presentándose y diciendo: yo soy Henry Hill, yo soy el verdadero Henry Hill, soy yo, Henry Hill soy yo.
y que le retiraron, lo expulsaron del programa de protección a testigos después de que se enteraron que hizo eso. Así que la realidad supera a la ficción una vez más. ¿Cómo la ves, Fernando? ¿Estoy loco? No, de ninguna manera, Paquito, al contrario, me parece muy acertado, muy interesante y muy acertado este análisis que nos haces de los tres personajes. Henry Hill como este chico inocente que es iniciado en la mafia, que es más que iniciado, digamos, contratado, que es aliado de la mafia desde muy joven, pero que nunca deja de ser un chavo inocente, ¿no? Siempre eh, le falta esa inteligencia y esa malicia que, como bien mencionas, tiene James Conway, el personaje de Robert De Niro. Y me parece muy interesante cómo nos hablas de ellos como una pirámide, porque justo así nos la muestra el póster de la película. Aunque Robert De Niro no es el actor principal, nos lo ponen en el centro porque, como bien mencionas, él es el centro de la pirámide y así están representados en el póster. Ray Liotta, el protagonista, está a su lado derecho y a su lado izquierdo Joe Pesci, que como bien dices, coincido contigo, en cierta forma, este personaje se lo tragó y después lo volvió a interpretar en Casino, un personaje casi igualito. Y este personaje de Tommy DeVito, como bien mencionas, es un polvorín, o sea, es como un animalito salvaje, como nos dices, un chihuahua acelerado, o sea, es alguien que no tiene la capacidad para entender las reglas del juego y por eso mismo, aunque él es el único italiano y es el único al que pueden hacer hombre de mafia, pues no llega al lugar donde se suponía que tendría que haber llegado, porque lo ciega su falta de visión y lo ciega su falta de sensatez, lo cual, como bien nos mencionas, a James Conway le sobra esta visión de saber cuáles son las reglas del juego, de saber que no tienes que jugar tus cartas, como nos dices, abiertamente. Es el personaje, es el cerebro de la operación. Y como bien dices, ya sabe cuál es su destino. Lo único que está haciendo es postergarlo, pero James Conway sabe que la ley de la mafia así es. Siempre va a llegar alguien más fuerte, más grande, más nuevo. eh, y tu destino está casi firmado, ¿no? Y me parece que es interesantísimo que Scorsese nos lo plantea de esa manera, porque pues eso marca el rumbo de las siguientes películas que va a haber de mafia. O sea, por ejemplo, Hit del maestro Michael Mann con Robert De Niro y Al Pacino, pues es una película mitad policíaca, mitad drama de ladrones, y es una película que ya se ve fuertemente influenciada por Goodfellas. Ya es una película en la que ya estamos en esta premisa de que el crimen no paga o de que ser criminal solo te lleva a un destino, a un posible destino. También pienso que la serie de Los Soprano, por supuesto, adopta esta premisa. Otra serie de HBO que está concentrada también en la mafia, pero en la mafia de los años 20, de cuando la prohibición del alcohol, llamada Boardwalk Empire o el imperio de la mafia, protagonizada por Steve Buscemi, que nos habla sobre un criminal de la vida real. También esa serie adopta esta premisa, ¿no? El criminal solo tiene un destino y este destino es trágico. Y yo diría que Scorsese nos plantea una trilogía de cine de criminales de la vida real que tiene esta premisa temática como hilo conductor.
que el crimen siempre te va a llevar a la perdición, y la repite, como bien dices, en Casino, que estoy de acuerdo contigo, se parecen tanto las películas que hasta se confunden porque repite reparto. Joe Pesci interpreta un personaje muy parecido y Robert De Niro protagoniza Casino interpretando a un personaje de la vida real llamado Frank Rosenthal, que era judío americano y que fue colaborador de la mafia en el negocio de las apuestas. En la película Casino le cambiaron el nombre por Sam Ace Rothstein, pero su verdadero nombre era Frank Rosenthal, y también es una recreación de un momento de la mafia en la ciudad de Las Vegas, en una época muy específica. Y pienso que Martin Scorsese nos plantea una vez más un momento de la mafia de los años 70 cuando se apoderaron de Las Vegas con este personaje de Frank Rosenthal, que curiosamente esta película, Casino, también está escrita por Nicolas Pileggi, el novelista y escritor de Goodfellas. Y en mi opinión, a mi parecer, Scorsese concluye esta trilogía con la película El Irlandés, producida por Netflix, que se estrenó en el 2019 y que habla sobre otro mafioso de la vida real llamado Frank Sheeran. Y este Frank Sheeran fue un asesino, un sicario, que trabajó para Jimmy Hoffa, ni más ni menos que Jimmy Hoffa, pues magnate, ¿no? Magnate de los sindicatos, que colaboraba con la mafia abiertamente, ¿no? Y esta película del irlandés, en donde regresa Robert De Niro y regresa Harvey Keitel, otro de sus actores fetiche cuando Scorsese era joven. Entonces, para mí, esta trilogía es excelente. Goodfellas, Casino y El Irlandés. Y las tres películas hablan sobre un mafioso eh, de Estados Unidos de la vida real. Y como bien nos dices, Paquito, hay muchas cosas sin lugar a dudas que se tuvieron que modificar para que la historia resulte cinematográfica, para que la historia resulte dramática, representada en pantalla, pero me parece muy interesante que Scorsese haya elegido libros de mafiosos reales. No es una historia de mafiosos grandilocuentes, ¿no? Como lo es Al Capone, interpretado por Robert De Niro en esta película de Brian De Palma, Los Intocables, o interpretado de alguna manera por Al Pacino en la película Cara Cortada, porque como bien me platicó Paquito, Al Capone le decían Scarface, ¿no? Entonces, pues una película que se llama Scarface, pues es alusión a Al Capone, ¿no? Entonces, digamos que tanto Los Intocables como Scarface, pues nos hablan de mafiosos inspirados en la vida real, pero grandilocuentes, mientras que Scorsese se va a la calle, se va al nivel banqueta, y eso me gusta mucho, ¿no? Porque, o sea, Frank Sheeran, pues trabajaba para Jimmy Hoffa, pero la película del irlandés habla sobre Frank Sheeran, y Henry Hill también trabajaba para capos importantes, pero la película trata sobre Henry Hill. Entonces, sí, yo pienso que esta película abre el panorama para las siguientes películas de la mafia, y crea una tendencia en la que ya no se glorifica, ya no, eh, ya no se romantiza al criminal, sino que se muestra como es, y se muestra su destino trágico sin moralismos, porque eso también se hablaba, que antes del Padrino eran películas
que mostraban el destino trágico del mafioso de una manera muy moralista, ¿no? O sea, malos, buenos, sin grises, todo blanco y negro, sin escala de grises, sin ambigüedad moral, sin ambigüedad ética. Y en cambio, estas películas que salen después de Buenos Muchachos, de Goodfellas, se abre por completo el panorama en el cine de gangsters y la televisión de gangsters para hablar en términos éticos de una manera muy compleja sobre la condición humana. Y eso me parece que ha hecho que este género en Estados Unidos nos haya traído historias realmente enriquecedoras. Y con eso concluyo mi participación, Paquito. Pues mis comentarios finales, Fernando, son los siguientes. No, la verdad es que es un tema del que se puede hablar por mucho tiempo, sobre todo porque hay muchísimas cintas similares o que abrevan del mismo tema. Lo que nos acabas de hacer es una excelente síntesis y además pues me resuelve mi duda de por qué me confundo constantemente con la película de Casino. Yo creo que no lo había pensado así, pero tienes razón. Con el irlandés se cierra una trilogía y además aparece Joe Pesci y aparece De Niro. El único que no estuvo es Ray Liotta, pero porque Ray Liotta creo que ya había fallecido o estaba en vías de fallecer. Fíjate que yo a Ray Liotta le tenía mucho cariño porque me gustaba como actor, era un personaje que te daba risa y al mismo tiempo te daba miedo. Yo lo vi en B-Movie, por ejemplo, que se hace una parodia de sí mismo. Él es el villano de B-Movie y es divertidísimo. Y también lo veía en el juego Grand Theft Auto Vice City. En Grand Theft Auto Vice City, él interpreta la voz del personaje principal, que es un mafiosillo de los ochentero, muy al estilo de Miami Vice. Y es un actor que hizo mucho, que tenía una, unos dientes peculiares y que hacía que su risa fuera al mismo tiempo burlona como amenazadora. Y creo que eso le permitió que construir este personaje que, insisto, es tan contrastante porque es perverso y egoísta, lo es, pero también es muy inocente. Es un personaje que cree realmente en el código de la mafia, él realmente es leal porque él cree que le van a ser igual de leales a él y hasta que se da cuenta que no, que a la primera oportunidad le van a dar la espalda, si no es que antes, y que no les duele y no les pesa jalar el gatillo contra personas leales e inocentes si consideran que esas personas pueden ser peligrosas con el tiempo. Yo creo que en estos tiempos está muy de moda el tema del cine de narcos y la televisión de narcos, y a mí esa no me gusta porque me parece que ya deberíamos superar esa idea pues, del criminal como una especie de héroe urbano. Y creo que de eso trata justamente Goodfellas, de que primero nos dice, mira, este es el mito que te venden. Este es el criminal la idea de criminal que nos vende la tele, que nos vende el cine, de que son honorables y de que son todo lo puedo y que son bien chidos, y a la hora de la hora, pues no, sus valores son igual de débiles que los de cualquiera, incluso dentro de las reglas de la mafia tienen sus propias debilidades, se traicionan y no se respetan. O sea, al final del día, como lo dije en mi intervención anterior, cuando alguien entra al crimen y empieza a prosperar como criminal, eventualmente va a buscar la legitimidad, porque sabe que aquel criminal que no logra legitimizarse
está condenado a morir. Que esa es la tesis justamente del Padrino 3, ¿no? Que Michael está tratando de hacer lo que su papá intentó hacer muchos años antes, volverse completamente legítimos, dejar atrás el crimen organizado para que sus hijos y sus sobrinos y sus nietos vivan con respeto, y trata de comprar la respetabilidad en el Vaticano y en estos lugares, pero al final del día es esa idea, ¿no? El criminal al que le va bien, aquel que triunfa, va a buscar la legitimidad, porque si no, no va a poder disfrutar de sus ganancias. Quiero mandarle un saludo, como es mi intervención final, quiero mandarle un saludo a nuestros sospechosos comunes de siempre. Hemos logrado ya con este episodio de Goodfellas, hemos llegado ya al episodio 7 de la temporada 4 en el 2023. Si seguimos así, pues es factible que terminemos el año con esa meta soñada de los 52 episodios. Vamos un poco atrasados, vamos atrasados por 2 porque empezamos el 19 de enero y pues vamos a tratar ahí de catch up. Ya tenemos muy bien calendarizados los próximos episodios y estamos bien organizados para que eso ocurra. Les mando un fuerte abrazo y quiero agradecerle a mi esposa y a mi bebé que me han dado este tiempo para poder participar en este programa, en este proyecto que nos es tan grato. Y gracias a Fernando también, porque él también me da su tiempo para permitírmenos esta satisfacción, este gustito personal. Te devuelvo el micrófono, Fernando, muchas gracias. Sí, Paquito, gracias. Una disculpa a Paquito y a nuestros escuchas que olvidé que yo presenté el programa y entonces a mí me toca despedirlo. Yo quisiera concluir diciendo que también haciendo mención al gran Ray Liotta, porque si bien no tiene el prestigio de Niro, no tiene el prestigio de Harvey Keitel, ni siquiera de Joe Pesci, o tampoco se considera a la altura de otro de los actores fetiche de Scorsese, que es Leonardo DiCaprio. eh, Hizo una carrera muy buena, o sea, supo dejar su huella. Eso es lo que me parece interesante, muy interesante de Ray Liotta. Supo dejar su huella sin ser la gran superestrella. Supo tener una personalidad propia como actor. Pues sí, definitivamente, pues sí, terminó identificado en papeles de gángster porque pues su papel de Goodfellas fue memorable, y me gustaría mencionar que Ray Liotta participó ya cerca de su muerte en una película producida por HBO, una película que es precuela de la serie de Los Soprano, que se llama The Many Saints of Newark, y Ray Liotta participa en esta película. Entonces, a mí me dio mucho gusto, me parece algo digno de mencionarse que Ray Liotta haya formado parte del universo de Los Soprano, como tantos otros actores que primero trabajaron en las películas de Scorsese, en Goodfellas y en Casino, y que terminaron después formando parte del elenco de Los Soprano y dándole así como un toque muy scorsesiano a la serie. Y por último, también quisiera mencionar un dato muy curioso. En la serie de Tony Soprano, este personaje y sus amigos, sus socios, son fanáticos de las películas de las películas del Padrino. Tony y todos sus
sus subordinados se la pasan haciendo chistes y referencias a las películas del Padrino. Incluso nada más dicen, en la 1 pasa esto, en la 2, y ya ni siquiera dicen la palabra padrino, ya nada más dicen 2, en 3 pasa esto, ¿no? Porque ya para ellos 1, 2 y 3 ya saben exactamente de qué películas están hablando. Y sí hay un par de menciones a las películas de Scorsese. Hay un momento en el que un personaje saca el soundtrack de Los Infiltrados de Scorsese y lo mete en el estéreo de su coche y lo empiezan a escuchar. Hay otro momento en el que incluso dos personajes van a una premiere de una película en la que Scorsese está caminando en la alfombra roja y le gritan, nos encantó Kundun. Entonces vemos ahí que son fanáticos de Scorsese, pero el protagonista de la serie, Tony Soprano, no queda clara cuál es su postura frente a la película de la que hablamos hoy, Goodfellas. Hay un momento en el que un sacerdote le pregunta a la esposa de Tony Soprano, oye, ¿y qué opina Tony sobre Goodfellas? Y de repente alguien llega y los interrumpe y nunca sabemos qué opina Tony Soprano sobre Goodfellas. Y eso pues me parece que no es gratuito, me parece que David Chase, el creador de Los Soprano, deliberadamente dejó en el aire la respuesta. ¿Qué opina Tony Soprano sobre Goodfellas? Tal vez no le gusta, tal vez le parece que como no glorifica el crimen, pues no es muy de su agrado. Algo así es como la reflexión que yo hago y con esa nota de trivia quería yo terminar. Muchas gracias a Paquito, muchas gracias a todos los que nos escuchan y especialmente gracias a Carolina, nuestra productora ejecutiva, que se está estrenando junto con un Paquito como papás y que a pesar de eso le sigue permitiendo destinar este tiempo para la grabación del podcast. Entonces, eso me parece doblemente importante. Yo lo valoro doblemente porque sé lo que implica. Entonces, pues muchas gracias, un abrazo a los tres, un abrazo a todos los que nos escuchan y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!